2 décadas atrás, en la ciudad cayó un rayo, iluminando a algunos seres. De ahí en más, sus vidas cambiaron, sus mentes se abrieron y sus fantasías crecieron. Hoy son parte de un mágico universo habitado por poderosos mechas, detectives futuristas, cartas mágicas, héroes y villanos. Si no entendés nada y necesitas un mapa de este universo, déjate iluminar por nuestro superhéroe, Germán Jacome. Comienza el bloque de cómics de Rayos y Centellas. Me gustaba la cortina, nunca me quedé escuchando la cortina porque me gustaba, y aparte Germán estaba en una lucha de esas encarnadas con el micrófono mano a mano que le terminó ganando. ¿Cómo andas, Germán? Bien, bien. ¿Ustedes cómo andan? Bien, bien, buena semana. ¿Todo bien? Bien, sí, Bueno. sí, arrancamos bien después del domingo. Me alegro, domingo reparador, me alegra que haya arrancado bien. ¿Y qué nos ha traído para esta primera parte del segmento? Y un repaso por un personaje, un clásico, ¿sí? Del mundo de los cómics, de la historieta nacional, y que trascendió afuera, ¿sí? También, Nippur de Lagash, ¿sí? Un héroe hecho y derecho, ¿sí? Creación de Robin Hood, una de estas obras que salió en la editorial Columba. Sí, nada, traje un mix. El más cuidadito, el más nuevo, es de un recopilatorio más moderno que ha salido de editorial SC. Y acá hay algunos de Columba viejos, incluso uno firmado de cuando justamente Claudio lo trajo a Robin Hood a una muestra. Robin Hood, el creador. Muy ¿sí? lindo. No, está muy, muy interesante. Lucho Olivera haciendo los primeros dibujos y después, bueno, irían pasando por otros dibujantes. Y la historia de traición, digamos, de Gladiador, ¿sí? Para que no conozca mucho la obra. Un personaje que fue traicionado, desterrado, ¿sí? Y se transformó en un héroe errante. Uno de estos héroes que van trasladándose por distintos lugares, ambientado en la antigua Sumeria, más o menos. Tiene algunas anécdotas ahí, incluso en la antigua Grecia. Y es muy interesante porque cada numerito, cada historia, caía Nippur, solucionaba las papas y se iba. No era el héroe que se quedaba, que formó una familia, no, era el tipo que venía, ayudaba, chao. Más parecido a una especie de lo que hicieron con Mad Max en la última, ¿sí? Justamente esta cosa del héroe que está de pasada, ¿sí? Y el personaje durante montones de décadas no volvió a Lagash, ¿sí? Porque al final él quedó como una especie de traidor. Y justamente el verdadero traidor quedó con el trono, un quilombo bárbaro ahí, más estilo Game of Thrones, digamos, Claro, pero sí, bien sí, realista. No como los capítulos últimos de Game of Thrones que vuelan. Las naves vuelan. Es decir, los barcos vuelan. Pasa todo en 30 segundos. Antes, para ir a la muralla, te acuerdas, estaban 6 capítulos. Ahora llega. Se toman un taxi. Se toman un remis de los muchachos que no Lo que escuchan. sea conveniente para la trama. Obviamente. En este caso no, es todo bastante más esto- realista. Y algunas de esas cosas más atrapantes que tenía justamente la historieta era que en algunos números, en una de las historias ahí de por medio, el primer número salió en el 67, No. ¿sí? Desde ese entonces, durante casi 30 años, Algo con salieron lo cual los me puedo cómics. sentir joven. Sí, esto Gracias. salió en la revista D'Artagnan, en la Nippur justamente, número a número, contándole las historias, las anécdotas, las desventuras. Y hay un hecho muy particular en uno de estos números, que es que Nippur pierde el ojo y pasa a usar un parche, ¿sí? Que lo va a caracterizar por montones de historias. Después, bueno, el hecho de que tenga un hijo, incluso, y que después va a ir creciendo, se va a reencontrar con el hijo años después. ¿Hasta qué momento salió? Hasta principios de los 90. Ah, bien. Hay un cierre justamente que es muy interesante cuando él decide volver a Lagash y de algún modo es como una especie de ajuste de cuentas después de décadas, Sí, sí, sí. de décadas tanto en la ficción como en la vida real. O sea, el cómic salió durante 20 años, 25 años, siempre escrito por Robin Hood con distintos dibujantes.
y la verdad es que trascendió, fue muy reconocido en Europa, ¿sí? Por eso mismo justamente la edición nueva es española. La edición nueva recopilatoria te pone más o menos al tanto de lo que fue la historia, ¿no? Claro, y fíjate que... Sirve como para adentrarse y después ir a buscar las perlitas. Exacto. Van a ir recopilando todo en el color original que le había hecho Lucho Olivera, o sea, en realidad en un blanco y negro para poder apreciar el trazo del dibujo. Vos fíjate, en esa época salían así, coloreados de imprenta. Sí. Esto no lo hacía el dibujante el color. Era la editorial que le tiraba un par de colores plenos porque y nada más, claro, porque sí, de repente tenés esos fondos que son rojo, violeta, verde. De hecho, el dibujo en negro es muchísimo más interesante que el color de la época. Claro, pues sí. Es bien de época, es bien cómic de una época determinada, eso uno ya lo ve y es como que te lleva a cierto momento. Es que claro, era algo muy característico de la época el estilo de color. Sí. Después con el paso del tiempo, algunos coloristas fueron mejorando un poquito, hay unos tonos un poco más clásicos. Pero es muy interesante, la verdad es que a mí es uno de los personajes que me atrapó muchísimo. Está muy lindo, la verdad está muy lindo, la edición esta está muy linda. La larga senda del acero. Ese es el tomo 1. Me imagino que se puede conseguir. Sí, la edición nueva blanco y negro se está pudiendo conseguir. Creo que vas por el 8º tomo. Amigo. Sí. Bueno, son 25 años. ¿Con qué frecuencia salía? Salían mensuales las revistas. Eran revistas mensuales. Y bueno, y estos tomos recopilatorios van con distintos números. Fíjate acá, estamos viendo una editorial Columba Viejo y recopila distintos números de la revista D'Artagnan, en donde venían las historias de Nippur, junto con un montón de otras obras también de Robin Hood, que en ese momento para editorial Columba era la gallina de los huevos de oro. Te sacaba Dago, te sacaba Gilgamesh, montones de historias de héroes, y muchas veces estos héroes trágicos. ¿Sí? Estos héroes consiguiendo una línea... con la misma idea, digamos. La historieta de Dago, por ejemplo, es una especie de Conde de Montecristo, claro. También una traición de por medio, la matanza de una familia, el robo de una mujer, ¿entendés? Y el héroe caído, el héroe que era el jefe del ejército y ahora es gladiador. Sí, y tenés que salir desde abajo. Es muy interesante, muy atrapante y tiene una base literaria e histórica muy buena. Vos vas leyendo esto y, como te decía en algún momento, con la antigua Grecia toca ahí algunos de los mitos tipo de la Ilíada, hay algo de Teseo y Minotauro también en una de las historias. Es muy atrapante. Lo interesante es que tenés que tener ese conocimiento como para poder guionarlo, es decir, para poder escribirlo. Sí, no, Robin Hood es uno de estos guionistas grosísimos. Tenés que ser un guionista grosso como para saber mucho de muchas cosas, como para poder armar una historia así que se sostenga 25 años en el tiempo. Y muy prolífico, como te decía, muchos de estos cómics han salido durante décadas y décadas. La verdad es que sin ser tanques, sin tener el apoyo de... tenías... Lo que tenía a favor, ¿sabes qué? De esta época, las historietas de los 60 y los 70, que como eran por kiosco de diario, llegaban a todo el país. O sea, eran impresiones. La editorial Columba sacaba números. Estas revistas de D'Artagnan, Nippur, la Tony, ¿entendés? El Tony. Un montón de estas revistas eran tiradas de miles y miles y miles. ¿Sí? Y llegaba a todos lados. Entonces, ¿Qué distinto que era el negocio en esa época? Ya lo hemos hablado alguna vez, pero qué distinto que era. Era distinto. Era la época donde uno podía ir al kiosco de diarios y tenías una revistita del Pato Donald, ¿entendés? O sea, hoy en día se fue como concentrando más en los locales, justamente en las tiendas de cómics. Sí. En los kioscos de diarios recién ahora en los últimos años empezó a haber algo más de historieta. Porque hay un recambio, me parece, generacional en los mismos dueños de kioscos. Sí, también. Tenés recambio generacional como decir, tenemos que traer esto, y ahí es como que se abre un poco más la cabeza. Pero en ese momento eras el único medio, era a través del kiosco de diarios. Iba tu viejo a comprar el diario y le compraba al nene alguna revista, que eran los compilatorios estos, sí, que vinieron, vos leías una historieta, después tenías muchas más de literatura rosa, digamos, las historias de amor, romance. Pero bueno, Nippur de Lagash para mí es uno de los héroes trágicos, muy interesantes, y para aquel que le guste la historia, como decíamos, tipo gladiador, el héroe errante, el personaje que toca fondo y vuelve, que recorre todo el mundo y pequeñas historias en cada lugar, siempre con injusticias, siempre con traiciones, y un héroe puro de corazón. La verdad es que muy recomendable Nippur, y bueno, obviamente se pueden conseguir algunas de las ediciones más nuevas para aquel que le interese. Aquel que le interese, Nippur se escribe Nippur, si quieren buscar algo de la historia antes de adentrarse un poquitito más, o bien comunicarse con Claudio para pedirle algo de lo nuevo, es Nippur.
P-U-R de Lagash, L-A-G-A-S-H. ¿Por qué? Porque somos todos muy brutos a la hora de escribir y podemos escribir cualquier cosa, pero es interesante sobre todo esto de las historias en los distintos pueblos. Tiene como esa cosa que a uno le gusta leer. Sí. Y que también hay algo en el cómic argentino muchas veces cuando uno anda dando vueltas de historias autóctonas. Sí. Que ves en eso la historia de cada pueblo y de distintos lugares del país. Y que esas microhistorias, digamos. Que termina siendo súper interesante porque te describe un poco la realidad de cada uno de los lugares que esa persona de alguna manera vivió para poder escribirlo, o bien se los imaginó, y que también son increíbles que se los imaginaron. Así que está muy buena la idea. Todo esto lo puedes conseguir en Rayos Centellas, a pedido obviamente, vas y le decís, Claudio, escuché lo de Nippur, ¿qué onda? ¿Cómo viene la mano? Algo vas a conseguir. Algo hay seguro. Ya sea las ediciones viejas o alguna de las nuevas. San Martín 2365, local 12, teléfono 495-2262, Facebook Rayos y Centellas Comics, Rayos y Centellas, ahí preguntan por Claudio y seguramente algo van a encontrar de este héroe. Sí, es un héroe con sin todas las super, letras. Sin super, héroe, bien de esos que a veces uno no encuentra. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué nos mandó Claudio como para para partir en dos este segmento? Un poquito de Motorhead, justamente haciendo un cover de David Bowie haciendo Heroes.
escuchábamos Heroes, de la versión de Motorhead, que la tenemos hasta en el ranking, así que la tenemos bastante escuchada. Ah, muy bien, bien. Bueno, acá la niña Van es fanática de Motorhead, así que la tenemos escuchada desde que salió, ya nos conmovió en el momento que salió. Tema del 2015, sí, y ahora el 1 de septiembre Motorhead saca el disco recopilatorio justamente con, bajo el título de Undercover, con 11 canciones también ahí, que hay algunas versiones de Metallica, Sex Pistols, Ramones. Sí, muy interesante. Que te toca como esa fibra media íntima. Y está bueno porque son grosos haciendo temas de otros grosos también. Sí, sobre todo porque, bueno, o sea, no es una banda de cover, eso quiero decir, justamente es como un homenaje. Hermosa canción, hermoso momento que nos ha traído Claudio, que nos hizo emocionar a todos. Sí, a ver, y hablando de una héroes, cosa con la otra. Estábamos hablando de los héroes, en realidad la relación era con el multiverso, que es una de las obras que vamos a charlar ahora, pero me gustó tanto el tema de Heroes justamente y dije, ¿por qué no hablar de Nippur de Lagash, que realmente también es un héroe? Entonces, de algún modo vinimos ahí una linkeada doble. Todos los detalles. Multiversity, una obra de Grant Morrison, idioma inglés, ¿sí? El idioma original ha venido en español también esta historieta. Es una historieta que habla del multiverso, justamente, de los distintos universos paralelos. Y en el caso de este es el universo DC, donde está la Liga de la Justicia, pero te plantea un montón de otros universos. Un universo donde, como en algún momento charlamos, Superman cayó en Rusia y era ese cómic Hijo Rojo, ¿sí? Con un Superman comunista. Bueno, ese sería uno de los universos. Y así montones más. La verdad es que está muy interesante. Es increíble. Hay muchísimos dibujantes ahí colaborando también. La verdad es que está... Un Batman más terrenal, ¿no? Sí, hay otros que están tipo armaduras, otros que son medios robóticos, hay de todo. Uno que son los hijos de los héroes, los que sobrevivieron. En el medio hay como una guía, digamos, con los personajes que te dice Tierra 1, Tierra 2. Y algunos bosquejos interesantes de cómo se fueron haciendo los distintos personajes. La verdad es que es muy bueno. Grant Morrison, en este caso, la mejor comparación sería que es como un Tarantino al cine. Bueno, Morrison es al cómic. Morrison es un enamorado del cómic, creció leyendo historietas y le gusta en sus obras homenajear las historietas de los 40, de los 50, de los 60. Y en esta obra justamente retoma un concepto del Flash de la Edad de Oro y de la Edad de Plata, que es el Flash, el que es tipo Mercurio, digamos, Jay Garrick, y Barry Allen, que es con el traje rojo, donde Barry Allen creció leyendo las historias del primer Flash. Entonces Morrison agarra eso y dice, claro, lo que en un universo es ficción, es una historieta, en otro universo existe realmente. Entonces ese es el concepto central de Multiversity. O sea, uno está leyendo acá las historietas con estos personajes, pero en algún lugar están existiendo. Muy alocado, muy bueno. Un flash. Son de esas obras que son para varias lecturas, te digo. Rompe la cuarta barrera, hay un cómic ahí justamente que es el nexo entre los universos y que abre las puertas a aquel que lo lea a una especie de maldición, una invasión. Y ese cómic uno lo está leyendo en un momento y los personajes te dicen, che, deja de leer. Le hablan al lector, digamos. Ah, bueno, pero es un flash, No, está bueno. Es un flash, en serio. Multiversity de Grant Morrison. Aparte la edición está buenísima, el dibujo es genial y la historia parece bastante atrapante, por decirlo como muy interesante. Sí. Grant Morrison. Así que atento para aquel que se quiera embarcar en esta gran historieta. Bien, ¿esto es autoconclusivo? ¿Cómo es? Autoconclusivo, sí, está todo en este tomo recopilatorio que, como decíamos, está esta edición en inglés completa y también llegó este sábado tapa dura en español. Para aquel que... Hay muchos que prefieren el idioma original, otros que prefieren una traducción. Porque para no perderse nada. ¿Viste? Capaz que alguna cosita te perdés en alguna... Entonces tenés ambas opciones. Bien. La verdad es que muy recomendable, a mí me encantó. Ambas versiones ampliamente recomendables. Multiversity, genial. ¿Qué más tenemos? Después, hablando de distintas versiones de héroes, tenemos a unos Guardianes de la Galaxia, pero no son los Guardianes clásicos que uno vio en las películas, sino que son los originales. En realidad en los cómics. ¿Los otros no eran los originales? Sí, ¿viste cómo es? Los Guardianes de la Galaxia que hemos visto en el cine es una segunda formación del 2006 en adelante. Es una banda con otro bajista. Claro, exacto, es la segunda formación. Claro. Los originales son del futuro y son los Guardianes del año 3000. Como bien es este cómic que estamos viendo acá, Guardianes 3000, una y otra vez. Muy interesante, escrito por Dan Abnett, que es el mismo escritor de los otros Guardianes, de donde está Star-Lord, Groot, el mapache cohete, están todos esos personajes. Bueno, el mismo escritor
retoma a los Guardianes clásicos y en una historia con loops temporales, invasiones extraterrestres, mucha acción. Un space opera con todas las letras. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. El dibujo muy lindo, más visual que el anterior. Sí, más visual. Muy visual. La anterior tenía un poquito más capaz de historia, esta es muy visual que te va llevando por ese lado. Interesante. Interesante porque introduce un concepto nuevo. Sí, es bien de ciencia ficción también, como para pasar el rato una buena historia. Bien, perfecto. Lo que sí no es para pasar un rato, sino que te tenés que sentar un momento a leer algo bien heavy, es Thumbprint, que es Huella Dactilar, basado en una novela, en un relato de Joe Hill. Joe Hill es el hijo de Stephen King, ¿sí? Que gran escritor también, nacido en Maine justamente. En el mundo de los cómics ganó muchísimos premios con Lock and Key. Sí, Joe Hill. Joe Hill era el hijo de Stephen King. Muy grosso el chabón, la verdad es que escribe espectacular. Aquel que haya podido leer la historieta Lock and Key, hiper recomendable también para aquel que no. Y en este caso, Huellas Dactilares, un relato realista, muy crudo, donde nos metemos en la piel de una soldado, Mallory Brennan, que estuvo justamente en la invasión a Irak y que en el 2003-2004 se dieron a conocer, digamos, algunas pruebas de tortura por parte de los soldados norteamericanos a prisioneros iraquíes. Tomando un hecho en una de real, las prisiones de ahí, digamos. Claro. Bueno, acá lo que nos relata Joe Hill justamente es una de esos soldados que estuvo ahí en la tortura y todo. Bueno, ¿cómo volvés a reincorporarte en la sociedad? Cuando volvés, ¿podés? Luego de todo lo que viviste, es muy crudo. Este cómic que tenemos acá trae el relato original. Es lo que estaba viendo. Trae el relato original y tenés la versión adaptada a cómic. Sí, qué interesante. Aparte es un cuento, es corto, digamos. Es un cuento corto, es un relato pero muy crudo, no apto para cualquiera porque habla de eso, habla de lo que te deja la guerra. ¿Sí? Y en este caso más con un tema tan controversial que se dio a conocer también, que se filtró por distintas redes y demás, un hecho muy importante. La prisión es Abu Ghraib, ¿sí? Es la prisión ahí en Irak, justamente donde los tenían lo vamos a buscar prisioneros. para recomendarlo. Pero la verdad que está muy bueno. Es raro, la verdad muy es raro, que... y aparte al venir también con la historia. Claro, te vienen los dos, la adaptación en cómic y el relato, claro. Justamente para poder apreciar también a veces la adaptación, ¿sí? Viendo la obra original, es como cuando lees un libro y ves la película, algo así. ¿Sí? Claro, tal cual. Pero creo que también es como romper esa barrera, es decir, tenés las dos cosas. Disfrutá del cuento, que es corto, digamos, una historia breve, son apenas unas... 15 páginas. 15 páginas. Y todo lo que te puede generar 15 páginas en un cómic. En un cómic con un estilo muy interesante. Vic Malhotra es el dibujante que le da un toque muy policial, ¿sí? Y para una historia, como decíamos, de la tortura interna que llevan los soldados, ¿sí? Y toda esta cuestión de la cultura que tiene el norteamericano en base a la guerra, viste que ellos de fábrica ya les van inculcando la idea de... somos los salvadores del universo, ¿viste? Sí. Tipo Team América, como uno... Hay distintos... hay distintas películas, hay distintas series que ya empezaron en algún punto, sobre todo post, en la época demócrata, digamos, ahora obviamente ya no le importa mucho, pero empezaron como a indagar acerca de cómo quedaba el soldado, lo complicado que era reinsertarse, porque ellos lo ven como el héroe que lo mandan a salvar la democracia, pero esos son seres humanos que no vuelven nunca más a ser lo que eran. Y no. Nunca más vas a volver a ser lo que es, de lo que fuiste, aunque salgas bien. Post-Vietnam, el síndrome de la guerra del Golfo, o sea, hay montones de esas cosas. Hay un montón, y nunca más volvés. Unas películas geniales, yo me acuerdo Valor Bajo Fuego, una que estaba Meg Ryan también, que era muy buena. Es todo un tema muy interesante y una historieta, como siempre decimos, alejándose del mundo de los superhéroes, en una cosa totalmente diferente, muy recomendable también. Muy interesante. Huellas digitales, Thumbprint. Sería de Joe Hill, búsquenla porque es, la verdad... Editorial Panini, muy lindo, muy accesible, la verdad es que... Sí, y una temática heavy. Por 3 rocas quedás como un dandy. Sí, no, tanto para vos como para quedar bien con alguien. Autoconclusiva, divina, la verdad. Totalmente recomendable. Y no sabía que Joe Hill era el hijo de Stephen King. Muy bien, ahí tenemos un dato. Más adelante vamos a charlar un poquito más de él. He aprendido algo. Y para terminar, para distender un poco, porque después del quilombo así de la guerra, la cosa bélica, nada mejor que agarrar una buena tira de prensa de estas de humor, la tira de humor que venía atrás en el diario, Snoopy y Carlitos, ¿sí? Recordemos que esta obra de Snoopy
nosotros en Argentina tenemos el referente de Mafalda, claro, ¿sí? Que era casi contemporáneo, digamos. Charles Schulz, el creador de Snoopy, justamente hace más o menos lo mismo. A través de las voces de los chicos pone un montón de temas sobre la mesa, pero sin tanto compromiso social como sí hizo Kino acá con Mafalda. Claro. ¿Sí? Acá había mucha crítica social, mucha crítica política. Esto es un poco más distendido, pero igual, son chicos a veces hablando de temas de adultos. Con Charlie Brown, sí, recordemos con la remera amarilla, sí, con, sí, sí. Con la línea negra. Para nostálgicos. Para nostálgicos, sí, para nostálgicos. Y está bueno a veces también leer estas, que son 6 viñetas, ¿entendés? Y te desarrolla algo, y te queda. Capaz que la idea trasciende también. Sí. Sí, a veces en lo simple hay algunas ideas interesantes, no hace falta tampoco enroscarse tanto. Pero y es todo un mérito, escribir una sí, tira que salía diariamente durante tantos años. Sí, la verdad. Snoopy y Carlitos nacido para dormir, se llama esto. Son unos tomos También recopilatorios que están saliendo, como accesible. uno compraba el de Mafalda también, libritos así de varias tiras. Sí, Habemos una preguntilla. ¿Qué pasó con el estilo de Snoopy? ¿Lo cambiaron totalmente o fue solo para la tapa? Preguntan. No. Lo que tenemos por dentro está completo, por la obra original, ¿sí? Escrita y dibujada por Schulz. Son de distintas épocas, ¿sí? Recordemos que el mismo dibujante durante casi 40 años, ¿sí? Ha hecho la obra, o 50 me arriesgaría a decir. Van cambiando el estilo. En los últimos años tenía un grupo de trabajo, digamos, de dibujantes. Él plasmaba la idea, siempre respetando el estilo propio de él. Pero no, es más que nada el cambio se lo amerita uno al paso del tiempo, claro, ¿sí? Lo de la tapa, lo de la portada podría ser algún retoque, a veces le hacen alguna cosita, pero no, nada. No, adentro yo lo estuve ojeando y es un Snoopy tradicional. Original. Sí, es un Snoopy sí. tradicional, no vamos a andar encontrando con nada raro. Claro, Así acá que lo dicen, acá estamos viendo algunas de las tapas, sí. pero lo que pasa es que yo creo que quizá verlo más grande, siendo Snoopy nada más y como sacado de contexto, hace que parezca un estilo diferente, pero en realidad es la misma obra, ¿no? Sí, está bueno. Muy recomendable. Así que bueno, todo esto nos ha traído esta semana la gente de Rayos de Centellas. San Martín 2365 local 12, teléfono 4952262. San Martín 2365 local 12, teléfono 4952262. Rayos y Centellas Comics en Facebook, ahí piden por todo lo que se ha dado hoy en el programa y algunas cosas más. Al tanto de toda la actualidad comiquera, porque Claudio actualiza toda la semana. Den un like, están al tanto de todo, van recibiendo toda la info de lo que va entrando, estas versiones que algunas veces la tenés en inglés y terminan estando en castellano, o viceversa, alguna tapadura, alguna de otro material, alguna cosita que entró media vieja y que justo tenemos ahí a mano como porque nos gustó, o bien acercarse, dejarle el pedido y decir, a mí me gusta Superman. Bueno, te va a ir llegando, te vamos a avisar un toque cuando llegue algo de Superman o no, entablar esa relación, porque en Rayos y Centellas encontrás todo lo que buscas en materia de cómic. Y los lunes, Germán nos lo trae aquí a Revista Entrada por la Rock and Pop. Germán, un gusto, Buenísimo, che, dale, hasta la semana que viene. Será